En el invierno de 1941, mientras las temperaturas caían por debajo de los 40 grados bajo cero, Moscú se convirtió en el tablero de ajedrez de una guerra despiadada. Los ejércitos alemanes, empantanados y congelados, avanzaban con los dientes apretados hacia una ciudad que no se rendiría. Del otro lado, soldados soviéticos que apenas habían aprendido a sostener un fusil cavaban trincheras con manos que ya no sentían. En ese invierno gélido, donde la nieve sepultaba tanto a hombres como a esperanzas, se decidiría si la Alemania nazi lograría imponer su dominio absoluto sobre Europa o si el oso soviético despertaría, rugiendo, para cambiar el curso de la historia. La batalla de Moscú sería recordada como el primer giro en la rueda de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Todo comenzó con la Operación Barbarroja, la audaz invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi en junio de 1941. Al principio, el Ejército Rojo parecía desmoronarse, incapaz de frenar el avance implacable de la Wehrmacht. Pero esta no era solo una campaña militar. Barbarroja era una guerra de exterminio, diseñada para borrar al llamado Estado judío bolchevique y convertir su territorio en espacio vital para Alemania. Sin embargo, el éxito temprano sembró dudas en las filas alemanas. Hitler y el alto mando, el Oberkommando, no lograban ponerse de acuerdo sobre el siguiente movimiento. Para los comandantes del Grupo de Ejércitos Centro, Moscú era la joya de la corona, su caída sería un golpe moral devastador y desmoronaría la capacidad soviética para coordinar su guerra. Pero Hitler, en su arrogancia, veía la capital como poco más que un punto en el mapa. Prefirió desviar recursos hacia Ucrania, obsesionado con sus riquezas agrícolas y energéticas. Aunque la jugada en Ucrania tuvo éxito, el reloj jugaba en contra de los alemanes. El verano quedaba atrás, y el otoño de Europa del Este les trajo un enemigo inesperado, el barro. Equipos diseñados para conquistar Europa se hundían en el lodo, mientras el frío acechaba. La logística, ya tambaleante, colapsaba bajo el peso de las largas líneas de suministro y la carencia de instalaciones de reparación. Tanques y vehículos caían más rápido de lo que podían repararse, dejando a las tropas alemanas vulnerables, lo más importante, agotadas. El barro era solo el comienzo. Lo peor aún estaba por llegar, cuando el invierno soviético decidiera unirse a la batalla. Tras la victoria del Grupo de Ejércitos Sur en la batalla de Kiev, Hitler necesitaba que el Grupo de Ejércitos Centro tomara Moscú. En un encendido discurso el 3 de octubre de 1941, proclamó: «El enemigo ya está derrotado y nunca se levantará de nuevo», prometiendo una victoria rápida y decisiva. Sin embargo, Leningrado resistía el ataque del Grupo de Ejércitos Norte, mientras que el Grupo de Ejércitos Sur no lograba alcanzar las regiones petrolíferas del Cáucaso. El Grupo de Ejércitos Centro se convirtió en la gran esperanza de Alemania para entregar noticias triunfantes a su pueblo y sacar a la Unión Soviética de la guerra. Sin embargo, la resistencia soviética demostraría ser un obstáculo que Alemania no había anticipado. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. La batalla se desató a finales de septiembre, con las tropas alemanas mostrando una aparente superioridad en todos los frentes. Contaban con más hombres, más artillería, y una moral alimentada por victorias recientes. A unos 320 kilómetros al oeste de Moscú, el Grupo de Ejércitos Centro, comandado por el metódico mariscal de campo Fedor von Bock, reunía un ejército de casi 2 millones de soldados. Su arsenal incluía más de 2.000 tanques y cañones de asalto, 1.000 aviones surcando los cielos y 14.000 piezas de artillería listas para destrozar líneas enemigas. Pero en el fragor del conflicto, la maquinaria de guerra alemana empezaba a mostrar fisuras. A finales de septiembre, la mitad de los aviones de la Luftwaffe y buena parte de las unidades blindadas estaban fuera de servicio, víctimas del desgaste. Del otro lado, el Ejército Rojo, liderado por el mariscal Semión Timoshenko, defendía la región con alrededor de 1.250.000 hombres, 1.000 tanques, 7.600 piezas de artillería y apenas 300 aviones operativos. La estrategia soviética era, en teoría, agresiva,
Stalin ordenó atacar sin tregua. Sin embargo, las órdenes políticas primaban sobre las tácticas militares, y los generales, temerosos de desobedecer, lanzaron ofensivas caóticas contra las sólidas defensas alemanas. Estas decisiones costaron caro, desorganizaron al Ejército Rojo, minaron su moral y dejaron a Moscú peligrosamente expuesta justo cuando el grupo de ejércitos centro ponía en marcha su temido plan. La Operación Tifón, como la llamaron los nazis, era un despliegue perfecto de Blitzkrieg. Infantería y aviones apoyaban a las columnas blindadas en un movimiento envolvente que buscaba asfixiar Moscú. Las tácticas alemanas parecían invencibles, y los soviéticos no mostraban signos de aprender a contrarrestarlas. La moral del grupo de ejércitos centro era alta, impulsada por el convencimiento de que la victoria era inevitable y que el enemigo no era más que un obstáculo inferior. El 30 de septiembre, los alemanes avanzaron hacia el este, iniciando un asalto por el flanco sur. En cuestión de días, cercaron a 3 ejércitos soviéticos cerca de Briansk. Para el 7 de octubre, el ala norte rodeó a 4 ejércitos más en Vyazma. Bajo la niebla, las columnas alemanas sorprendieron la ciudad de Kalinin, dividiendo al ejército rojo en 2 enormes bolsas. Durante casi 3 semanas, los combates en estas bolsas fueron brutales. El 21 de octubre, los soviéticos rodeados se rindieron, dejando tras de sí 1 millón de bajas y apenas 90.000 hombres para defender Moscú. Pero el triunfo alemán resultó una victoria pírrica. Las batallas para neutralizar las bolsas costaron a la Wehrmacht 50.000 bajas y un tiempo valioso. El retraso les impidió capturar puntos estratégicos como Tula, vital para las comunicaciones y el transporte. El camino a Moscú estaba abierto, pero las fuerzas alemanas no serían las mismas tras el desgaste. Con las fuerzas del teatro occidental desorganizadas, los comandantes alemanes no aprovecharon la oportunidad. Las unidades que podrían haber apoyado las columnas ofensivas fueron asignadas a tareas de limpieza. Los alemanes avanzaron hasta la mitad del camino hacia Moscú, pero el cambio de clima obstaculizó su progreso. Desde el 7 de octubre, las lluvias otoñales alternaron con las primeras tormentas de nieve, convirtiendo el campo ruso y sus caminos sin pavimentar en capas de barro de gran profundidad. Tanques, camiones, animales y soldados se agotaron, y el ritmo del ejército se redujo casi a un punto muerto. Para adaptarse, las tropas alemanas construyeron caminos de tablones de madera para obtener tracción, pero incluso entonces, la velocidad del segundo ejército y el segundo grupo Panzer prácticamente desapareció. Mientras tanto, el ala norte enfrentó mejor clima, pero se encontró con densos bosques, ríos y pantanos. La geografía y las gruesas capas de barro, conocidas por los soviéticos como Rasputitsa, salvaron al ejército rojo, que se retiró y reorganizó, superando a las fuerzas alemanas mientras el clima y el terreno se convertían en obstáculos aún mayores. Sin la protección vital de las unidades blindadas, la infantería alemana encabezó la ofensiva, sufriendo graves bajas. La falta de coordinación y las adversas condiciones climáticas redujeron la eficacia de las tácticas alemanas, dando al ejército rojo el tiempo necesario para reagruparse y continuar la resistencia. La confusión reinaba en las filas soviéticas. Las comunicaciones cortadas y el desconcierto en la cúpula del Kremlin hicieron que la magnitud de la catástrofe, la pérdida de 7 ejércitos completos, no se comprendiera del todo hasta que el polvo se asentó y ya no quedaba nadie que resistiera. Stalin, implacable y consciente de la gravedad del momento, convocó a Georgi Zhukov desde Leningrado. Bajo su mando, las tropas diezmadas y desorganizadas se reagruparon en la línea de Mojaisk. El cálculo era cruel pero necesario: intercambiar vidas soviéticas por bajas nazis, y con ello, ganar tiempo. La estrategia era tan desesperada como efectiva. Unidades improvisadas chocaron contra las disciplinadas formaciones alemanas. El precio fue altísimo, pero el ritmo de avance del grupo de ejércitos centro comenzó a tambalearse. Mientras los soldados luchaban, la Unión Soviética movilizó a toda su sociedad para una guerra de supervivencia. Moscú, ahora fortaleza, se convirtió en una colmena de actividad. 250.000 mujeres y jóvenes cavaron trincheras, colocaron trampas antitanque y reforzaron posiciones defensivas. Las fábricas, que antes producían bienes de consumo, se transformaron en auténticas líneas de ensamblaje para armas y municiones.
Con la ley marcial impuesta, no había tiempo para el caos ni para la duda. En paralelo, Stalin dirigió la movilización de reservas desde los confines de la Unión Soviética. Nuevas divisiones llegaron al frente, mientras el recientemente creado frente de Kalinin trataba de proteger el flanco norte. A pesar de las dudas y la presión, Stalin tomó una decisión crucial: quedarse en Moscú. La ciudad no sería solo un bastión, sería un símbolo. Pero el sacrificio parecía insuficiente. A mediados de octubre, el ala norte del grupo de ejércitos centro perforó la línea de Mojaisk. Los soldados alemanes enfrentaron una pesadilla: trincheras, búnkeres, campos de minas, alambre de púas y defensas artilladas. El costo fue inmenso, pero las defensas soviéticas cedieron. Durante 2 semanas, ambos bandos, al borde del colapso, libraron una guerra bajo un cielo de barro y desesperación. El 22 de octubre, Kalinin cayó, apenas a 60 kilómetros de Moscú. En el sur, el segundo grupo Panzer y el segundo ejército alemán avanzaban con dificultad, atorados por la falta de combustible y el barro del otoño ruso. Pero mientras los alemanes se estancaban, los soviéticos no solo resistían, se rearmaban. Nuevas armas llegaban al frente, y entre ellas, el tanque T-34. El T-34 no era una novedad para los alemanes, pero seguía siendo un problema formidable. Su cañón de 76 milímetros atravesaba el blindaje alemán a distancias donde los Panzer eran impotentes, y su diseño inclinado repelía ataques que destrozarían a otros vehículos. Lo más importante, sus anchas orugas le permitían navegar por el barro donde los blindados alemanes quedaban inmovilizados. Mientras tanto, los lanzadores de cohetes Katyusha, con su inconfundible silbido, sembraban el terror entre las filas alemanas. El caos desatado por estas armas desaceleraba aún más el avance germano. La Wehrmacht había logrado avances importantes, pero cada metro ganado costaba sangre, tiempo y equipo. En las puertas de Moscú, el coloso soviético comenzaba a enderezarse, dispuesto a convertir su capital en una trampa mortal para el invasor. Aunque soportaron los embates de las nuevas armas soviéticas y las reservas, el segundo ejército alemán y el segundo grupo Panzer lograron empujar a las fuerzas soviéticas hacia el norte y comenzaron a rodear Tula. La captura de carreteras y líneas ferroviarias pavimentadas facilitó el avance nazi, pero este pronto se redujo a pequeños incrementos. Para mediados de noviembre, el primer empuje alemán había terminado. El mando del grupo de ejércitos centro comprendió que los problemas de reabastecimiento y el barro eran obstáculos que solo podían superarse esperando. La ofensiva se detuvo mientras las unidades de infantería y blindados de la Operación Tifón descansaban, se reorganizaban y se preparaban para el siguiente asalto. Inicialmente, las unidades alemanas alrededor de Moscú esperaban que el invierno resolviera el problema del barro congelando el terreno, lo que aliviaría la presión sobre los tanques y camiones. Sin embargo, no imaginaban que enfrentarían uno de los inviernos más fríos del siglo XX. La temperatura cayó a 40 grados bajo cero. Alemania, en su arrogancia, no previó esta brutalidad y envió a sus tropas al este sin suficiente ropa de invierno. Más de 100.000 soldados alemanes cayeron, no bajo balas, sino bajo el helado mordisco del invierno ruso. Algunos lograron apoderarse de uniformes soviéticos, pero estos eran escasos. La congelación forzó a las tropas alemanas a gastar más combustible para mantener los motores funcionando, y el ejército, atascado en el lodo y ahora congelado, sufrió la impaciencia de Hitler. El líder alemán exigió a sus generales que tomaran Moscú. El lento avance lo hacía ver débil y vacilante, pero las tropas en el frente no recibían refuerzos ni suministros significativos. Por su cuenta, los comandantes improvisaron lanzando suministros desde aviones, pero sabían que necesitaban una solución permanente. Abandonaron la táctica de rodear ciudades para enfocarse en capturar ferrocarriles. Mientras tanto, Stalin, percibiendo la tensión, ordenó un desfile militar en la Plaza Roja el 7 de noviembre, un acto de desafío y resistencia frente a los nazis. Las tropas soviéticas marcharon desafiando el peligro, mientras Stalin invocaba el espíritu de Lenin, recordando a la nación que ya habían vencido adversidades antes. El desfile no solo fue simbólico, también compró tiempo.
Nuevas divisiones, incluyendo tropas en esquís, llegaron para reforzar Moscú, mientras un espía soviético en Japón aseguraba que no habría invasión a Siberia. Esto permitió a Stalin trasladar 30 divisiones desde el este al frente occidental. En noviembre, Stalin ordenó un contraataque. Zhúkov, aunque escéptico, obedeció, pero los soviéticos sufrieron grandes pérdidas. A mediados de mes, el grupo de ejércitos alemán en el centro renovó su ofensiva. En el sur, Tula resistió, aunque rodeada por 3 lados. En el centro y el norte, los alemanes avanzaron apenas unos kilómetros diarios, agotados y mal equipados. Sus tanques y camiones se quedaban sin combustible y repuestos. Los regimientos parecían compañías, con apenas un centenar de hombres. Los soviéticos, con una voluntad férrea, llenaban cada hueco en sus líneas, resistiendo incluso los avances más modestos. A finales de noviembre, las unidades de reconocimiento alemanas alcanzaron los 10 kilómetros de la capital. Alarmado, Stalin desplegó 2 ejércitos para frenar el avance, deteniendo a los alemanes a las puertas de Moscú. Para diciembre, los soviéticos contraatacaron. Los alemanes, sobreextendidos y golpeados, comenzaron a retirarse. Los bombardeos soviéticos acosaban a las columnas en retirada, agravando su miseria. Hitler, furioso, ordenó que se defendieran las posiciones conquistadas, pero los comandantes que fracasaron en tomar Moscú fueron despedidos. Para enero, la ofensiva soviética se detuvo, agotada, pero había logrado lo impensable, asegurar Moscú. La batalla de Moscú marcó un punto de inflexión en la guerra. Las pérdidas soviéticas se estiman entre 600.000 y 1.300.000 bajas, pero demostraron que podían derrotar a los alemanes. La Wehrmacht sufrió entre 250.000 y 400.000 bajas, y con ello, el sueño de Hitler de una victoria rápida se desvaneció. Alemania quedó atrapada en una guerra de desgaste para la que no estaba preparada. Esta titánica lucha en las puertas de Moscú sentó las bases para la eventual derrota nazi. Este vídeo está bien si quieres aprender sobre la batalla de Moscú, pero si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.